Hacemos, si os parece, un breve resumen de lo que han sido las dos sesiones de este mes de mayo en Noray Bilbao, dentro de las actividades que esta organización realiza, a su vez dentro de Libros en Movimiento, y estas sesiones que denominamos Entre Líneas. Hemos mencionado un libro del escritor, pensador Stefan Zweig, El mundo de ayer, Memorias de un europeo, un libro escrito en 1938 y que tiene plena vigencia, sobre todo no tanto por que hay tiempos históricos que se pueden repetir, sino por la capacidad de voluntad esperanzadora que este autor tenía, ¿no? Es un libro cargado de optimismo y a la vez los nubarrones del pesimismo aparecen por sus páginas, ¿no? Si se tratara de un fotograma o de una sucesión de fotogramas cinematográficos, podríamos decir que estamos ante claros oscuros de la filmación de la propia vida. La luz de la apuesta por una realidad humanista, una realidad donde el arte, la cultura, el conocimiento es una apuesta por gentes que pertenecieron a este mundo del conocimiento, de esa época convulsa en la historia de la humanidad, y como de alguna forma también definió el sociólogo Robert Scarpit en Sociología de la Literatura, estamos ante una generación de seres humanos, de gentes con compromiso ante la historia y por la historia. Freud, Rilke, Romain Rolland, el propio Stefan Zweig, donde esa apuesta que decía hace un instante es por los valores eternos del hombre, y la aparición de la negritud, la aparición del fascismo, la aparición de la muerte de cualquier forma de humanismo y de utopía por las páginas de este excelente libro, Memorias de un europeo, El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Autor que no solo habla del tiempo histórico, de la realidad en ese tiempo, sino que en sus trabajos, en otros trabajos, hace mención a clásicos de la literatura, la figura de Dostoyevsky, de Balzac. En definitiva, la lectura entre líneas sería la de potenciar a través de la literatura el concepto de hombre, el análisis del alma humana a través de los escritos. En la parte de recomendación de alguno de los libros, o de algún libro interesante, hemos mencionado Historia de la Literatura Universal, de Martín de Riquer y de José María Valverde, por esta idea que defiende Stefan Zweig, que la literatura es algo más que un compendio de palabras, sino que detrás de todo ello se esconde un trabajo en pro del conocimiento de esto que llamamos hombre. Hay una filosofía, por tanto, en los escritos de Zweig, y más en concreto en estas Memorias de un europeo, de la misma manera que también hay filosofía en otra de las sesiones que tratamos, la filosofía del western, y más en concreto en una película clásica de Sam Peckinpah, La balada de Cable. Aquí, al margen del discurso típico de una realidad conflictiva, de la lucha entre el bien y el mal, como suele ocurrir en las películas del oeste, nos encontramos muy en la línea del director Sam Peckinpah con lo que podemos denominar filosofía del western, ¿no? Términos o conceptos como piedad,
perdón, venganza, cinismo, hedonismo, aparecen durante los distintos fotogramas de la película, ¿no? El discurso cinematográfico esconde, oculta, y hay que ir descifrando el discurso filosófico. Creo que es una película excelente para ir diseccionando estos conceptos que acabo de mencionar, con el fin de dar un sentido, una interpretación de la realidad a través del discurso filosófico. El individuo, la condición moral, todo puesto en esa gran metáfora que es el cine del oeste, donde sí que podríamos decir que hay algo más que disparos y donde la reflexión, el planteamiento filosófico, pues se hace muy, muy patente, como digo, en esta película, en otras películas también de Sam Peckinpah o en otros trabajos de John Ford, por decir clásicos de la propia, iba a decir de la propia literatura, o clásicos del propio discurso cinematográfico o del propio discurso filosófico, ¿no? La idea central es que, repito, el western es algo más que un trabajo de tiros, sino que esa eterna lucha entre el bien y el mal, entre la filosofía en sus diferentes análisis, filosofía del derecho, filosofía de la acción, filosofía de la praxis, es decir, un mundo para analizar, ¿no? De la misma manera que hay directores de cine que esconden otro planteamiento, un análisis muy directo del alma humana, el caso de Mankiewicz, o el caso de la comedia italiana, Dino Risi, películas pues muy interesantes para ver o para hacer el análisis entre líneas de lo que hay detrás de la comedia. Muchas veces se esconde una tragicomedia, ¿no? Películas como El signo de Venus o La escapada en Dino Risi, donde ese humor es no quiero decir que sea un humor ficticio, pero el análisis de una realidad mucho más dramática hace que el trabajo de estos directores a veces podríamos decir que es no distinto, sino es un trabajo que se distancia propiamente de lo que es el cine como tal y nos deja una vía abierta a la interpretación psicológica y también filosófica de la realidad. Dino Risi, Mankiewicz, directores de cine que fueron psiquiatras, trabajaron el alma humana y yo creo que conocen muy bien cómo se puede interpretar eso que llamamos hombre, ¿no? Si Stephen Zweig nos quiere hacer una interpretación a través del tiempo histórico y la apuesta por una esperanza, por una utopía, por una praxis humanista, estos directores y también los directores de este cine del oeste, más en concreto, Sam Peckinpah, en la sesión que aquí tratamos, pues son directores que realizan su planteamiento filosófico a través de unas imágenes en movimiento. Quiero indicar también, como otras veces, que la posibilidad de encontrar películas y también libros lo podéis hacer aquí en la sede de Noray Bilbao, en la calle Bailén 29, donde la filosofía de libros en movimiento implica que cualquier persona que lo desee se puede acercar y conseguir esos libros que de una manera u otra están relacionados con el ensayo, con la narrativa, con la poesía, con el teatro, y disponer de forma gratuita de esos libros con el fin de alguna manera, o entre otras, de que la cultura no sea
algo costoso, que no sea un impedimento para ese desarrollo de una realidad humanista, una realidad de aprendizaje, de conocimiento, que en definitiva es lo que Noray Bilbao pretende, no solo con esta actividad de Libros en Movimiento, sino con las múltiples actividades de teatro que realiza, e incluso también de gastronomía. Aprovecho para recordar que el próximo 4 de junio será la fecha en la que dentro de Arroces del Mundo se celebra en la Plaza del Corazón de María esta actividad, que consiste en que diferentes organizaciones de la vida social pues realizan estas paellas de forma gratuita también, y que se puede degustar a lo largo de la jornada, y que son una mezcolanza de distintas culturas, tradiciones y el buen sabor de lo que implica la paella y de lo que es la gastronomía. Decía el escritor Manuel Vicent que la paella es lo más anarquista que uno puede encontrar, porque siempre se intenta perfeccionarla. O sea, siempre intenta uno que la perfección de lo que hace en ello, en el planteamiento de realizar un buen plato, pues nunca termina, ¿no? Ese ideal de perfección que roza con esa filosofía de anarquismo. Bueno, pues podemos decir que ese día las diferentes organizaciones que se reúnan el 4 de junio en la Plaza del Corazón de María, pues intentarán, dentro de un espíritu libertario, también realizar las diferentes paellas y los diferentes sabores que de alguna forma sus culturas así lo plantean. Así que estáis invitados, quien lo desea o quien lo desee, a ese sábado 4 de junio a Paellas del Mundo, la situación de intentar, sobre todo, el poder compartir un día, ¿no?, abierto, un día de libertad, un día de gozo y de bienestar, ¿no? El 4 de junio, repito, en el Corazón de María. El año pasado la paella que hizo Noray, recuerdo, fue una paella muy compacta, muy consistente, y sobre todo no había mucha jugosidad, que es algo que a los que nos gusta la paella pues agradecemos. O sea que espero que los que este año hagan de nuevo la paella pues vaya en esa línea, ¿no? Decía esto sobre todo por las actividades que en Noray podéis encontrar. El mundo del teatro también está reflejado en sus actividades, la lectura, el mundo infantil, lo vimos en la lectura del Día del Quijote. O sea que animaros a que, si os interesan los libros, pues tenéis también la página del blog, en Entre Líneas. Si os interesa el teatro, si os interesan otras actividades, pues repito, aquí en la calle Bailén 29 de Bilbao, en una actitud o en una actividad gratuita, es decir, aquí no hay intercambio de coste económico, sino simplemente la mera reivindicación de ese concepto de individuo que desde Entre Líneas también defendemos, y que ese personalismo comunitario, que en definitiva es lo que pretende Noray Bilbao, pues se manifieste en las actividades, en la presencia y en la oferta de este tipo de actos.